Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión. Hoy continuamos con el estudio de El Fausto. Nuestro verso: en mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. ¿Quién desea leer este verso, por favor? No está cerrado el mundo espiritual con tus sentidos. Son tus sentidos los que están cerrados. Es tu corazón el que está muerto. Discípulo, levanta y baña infatigablemente tu pecho terrenal en la aurora. El Fausto. Gracias, Miguel. Maestro Mari, buen día. Bueno, muy buenos días. Bueno, no sé si todos tuvieron la posibilidad, le podemos sacar el tiempo a... Yo sí. Ya después vamos a preguntarle a Oscar. Menos hay uno. Yo sé que Alba, hola Alba, yo sé que Alba también. Alba no. Eduardo. Claro que sí. Conocen a un personaje de los Esos estudiantes Muppets, pilosos que yo sí te venga para acá, salga adelante. la rana René. René. Oscar René. Bueno, no había que llamar a René. Pero no, la semana pasada tuve vergüenza porque si estamos en un texto hay que leerlo. ¿Sí? Entonces, bueno, si alguien quiere... bueno, ¿cuál es la primera pregunta, Mario? No, Láncela. sí, arrancamos con la noche. Tenemos que imaginar que es una obra de teatro, o sea que hay escenas una tras otra. Se abre el telón. Está Fausto en una habitación de bóveda elevada, estrecha y gótica, y él está sentado delante de su pupitre. Es toda una imagen. Y justamente allí él está diciendo, se está expresando en un monólogo. Casi todo este texto de la noche es un monólogo. ¿Sí? Y ya sabemos que los monólogos traen algo de melancolía, de drama. Casi todos los monólogos en el teatro tienen ese toque, ¿no? No siempre, pero la mayoría de las veces. Y él aquí tiene una queja fundamental, existencial. Filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología. Hay que tener en cuenta que esa época en que vive Fausto, como lo está describiendo Goethe, es una época donde habían 4 disciplinas científicas y casi que el culmen del desarrollo intelectual era dominar esas 4 disciplinas. Y él las menciona: filosofía, jurisprudencia, medicina y hasta teología. Todo lo he profundizado con entusiasmo creciente. Y heme aquí, pobre loco, tan sabio como antes. Es verdad que mi título maestro, doctor, y que aquí, allá y en todas partes cuento con innumerables discípulos que puedo dirigir a mi capricho. Pero no lo es menos que nada, no lo es menos que nada logramos saber. Esto es lo que me hiere el alma. Sin embargo, sé más que todos cuantos necios, doctores, maestros, clérigos y religiosos se conocen. Ningún escrúpulo ni duda me atormenta. Nada temo de todo aquello que causa a los demás espanto. Pero merced a esto mismo no hay para mí esperanza ni placer alguno. Siento no saber nada bueno, ni poder enseñar a los hombres cosa alguna que sea capaz de hacerlos mejores. No tengo bienes, dinero, honra ni crédito en el mundo. Ni un perro podría soportar la vida en tales condiciones. Por esto no he tenido otro recurso que consagrarme a la magia.
Si por la fuerza del Espíritu y de la palabra me fuesen revelados algunos misterios, si no me viese por más tiempo obligado a sudar sangre y agua para confesar lo que ignoro, si me fuese dado saber lo que contiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad, no me vería, como hasta ahora, obligado a hacer un comercio de palabras vacías. Reina de la oscuridad, dígnate dirigir tu última mirada sobre mi miseria, ya que tantas veces después de medianoche me has visto velar en este pupitre. Siempre te mostrabas entonces, pobre amiga, sobre un montón de libros y papeles. Ah, si me fuera dado ahora trepar a tu dulce fulgor las montañas, flotar en las grutas profundas con espíritus, danzar a la hora de tu crepúsculo en los prados y libre de todas las ansiedades de la ciencia, poder bañarme rejuvenecido en tu fresco rocío. ¿Hasta cuándo, ay de mí, tendré que consumirme en este calabozo? Miserable agujero de pared tenebrosa en el que solo a duras penas penetra la grata luz del cielo y en el que por todo horizonte descubro este montón de libros roídos por los gusanos y legajos de papel en polvo que llegan hasta el techo. No veo en torno mío más que vidrios, cajas, instrumentos carcomidos, única herencia de mis antepasados. Y eso es un mundo, y eso se llama un mundo. ¿Y aún preguntas por qué el corazón late con inquietud en tu pecho? ¿Por qué un dolor inexplicable detiene en ti toda pulsación vital? ¿Por qué vienes entre humo y la carcoma? ¿Por qué en lugar de la naturaleza viva en que Dios colocó al hombre, no tiene a tu alrededor más que huesos de animales y esqueletos humanos? Huye y audaz lánzate al espacio. ¿Acaso no es guía suficiente, seguro ese libro escrito por Nostradamus? Entonces conocerás la marcha de los astros y si la naturaleza se digna instruirte, se desenvolverá en ti la energía del alma y sabrás cómo un espíritu habla a otro espíritu. En vano, por medio de un árido sentido, intentas conocer ahora los signos divinos. Espíritus que flotáis en torno mío, respondedme si me oís. Abre el libro y ve el signo del macrocosmos. Bueno, dejemos hasta ahí. ¿De qué es imagen esto? Mario, yo te decía ahora que para mí pienso que también es imagen del cuerpo físico de él, porque de hecho él habla de sus antepasados, de sus abuelos, que ese espacio que está ahí, que todo lo que rodea su estudio o donde él se encuentra, pues además de estar viejo y estar corroído, cachivaches, pues que yo tengo otra versión del libro, Ajá. Él habla de que todo eso es viejo, ¿no? Que todo eso es antiguo y que eso no le está aportando a él nada nuevo, que él necesita esa frescura de la luna, algo así percibo yo. O sea, ¿cuál es su queja? La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿de qué se queja Fausto? De tanto conocimiento, Pero pues, tiene todo el conocimiento que tiene, él dice, ¿no? Sé más que los maestros, los clérigos, los médicos, los doctores, ¿sí? Pero, ¿de qué se queja? Que no encuentra como una verdad allí, como que le falta algo. Y hace alusión a la magia también y todo, ha pasado por todo. Como que no ha encontrado algo. ¿Qué no ha Respuesta. encontrado? Mm. ¿Qué no ha encontrado Fausto? Él lo dice ahí. ¿Sí? pues comprender el mundo espiritual de alguna manera. Él dice que desea conocer los astros y la naturaleza también la menciona, ¿no? Tener ese conocimiento oculto en la naturaleza.
O sea, él sabe de todo, hasta en el esoterismo se ha metido para indagar, conocer, pero ese conocimiento de las ciencias, en su época, las ciencias naturales, perdón, el conocimiento de, inclusive el tema del esoterismo, porque ahí cuando se dice, abre el libro y se ve el signo del macrocosmos, o sea, él tiene ahí un libro de iniciación, pero aún así, él no obtiene las respuestas que necesita para la vida. Una crisis existencial de la edad. Está en una crisis existencial. De lo que Y- padece Fausto es de una crisis existencial. Pero eso es porque no ha hecho una introspección, lo ha buscado siempre afuera y está dentro de él. Lo ha buscado afuera y lo ha buscado adentro. ¿Sí? Y casi que él dice que ha estado preso en esa guardilla, porque ahora tenemos que imaginar este aspecto, ¿no? Que es lo que decía Oscar, que intuye que tiene que ver con su cuerpo. Está en un espacio, como se describe, muy estrecho. Uno lo imagina que es gótico, o sea, que tiene esta forma en punta. Y uno se imagina esas casas tipo chalet. Las recuerdan que arriba está como la guardilla. O sea, su estudio está allí, bien arriba en el techo. ¿Y el techo de qué símbolo? El alma. De la cabeza, También. Del pensamiento, el de la cielo cabeza. sería. O sea, él todo lo ha buscado desde la razón. Todas sus preguntas, como buen escolástico, de la época escolástica, las ha buscado desde la razón. Aún el mundo esotérico lo ha buscado desde la razón. Pero ahí no ha encontrado las respuestas a sus preguntas más profundas. Él va a Mario, decir en alguna parte, ¿sí? él dice que a sus alumnos no sabe cómo enseñarles a ser mejores. Esa pregunta me hacía yo, esa inquietud que él tiene, porque les ha enseñado el saber, pero no a cómo ser mejores. ¿Cuál sería esto que él buscaba, ser mejores a sus alumnos? Ser mejores personas. Vamos a mirarlo. O sea, que Sí. él menciona eso. O sea, con todo lo que tiene, él no es digno, a que todo el mundo le llama doctor, maestro. Él no es digno de ser el maestro, ser llamado maestro, doctor, ¿no? Aunque él mismo va a decir, aunque yo sé más que todos los demás. Él va a decir dos cosas interesantes, ¿sí? No tengo bienes, dinero, honra ni crédito en el mundo. Ni un perro podría soportar la vida en tales condiciones. ¿Eso imagen de qué es? Voy a subrayar aquí porque esto no lo tenía subrayado en mi libro. Mario, ¿puede repetir que Mario. se me cortó? Sí, no tengo bienes, dinero, honra ni crédito en el mundo. Ni un perro podría soportar la vida en tales condiciones. Por esto no he tenido otro recurso que consagrarme a la magia. Porque lo ha visto todo desde el punto racional, como lo dices tú. Sí, no es un hombre que no ha vivido en el mundo. A Fausto le falta mundo. Básicamente es eso. O sea, eso de decir no tengo bienes, no tengo dinero, honra ni crédito en el mundo. Es decir, es un hombre que no se ha relacionado con el mundo. Y va a decir después, ni un perro podría soportar la vida en tales condiciones. Por esto no he tenido otro recurso que consagrarme a la magia. Ah, y ahora va a decir lo segundo, porque la pregunta que justamente se hacía ahora. Ah, si por la fuerza del espíritu y de la palabra me fuesen revelados algunos misterios, si no me viese por más tiempo obligado a sudar sangre y agua para confesar lo que ignoro, si me fuese dado saber lo que contiene el mundo en sus entrañas y presenciar el misterio de la fecundidad. Es decir, él conoce todo, es médico,
pero no puede entrar en el misterio de la concepción. O sea, nos está reconociendo Fausto que hay cosas, hay saberes que superan el ambiente de nuestra razonabilidad, de lo razonable, Sí. y que con la razón hay cosas que nosotros no podemos develar. Ese es el punto medular de la crisis existencial de nuestro Fausto. Sí, Imagínate. Mario, sí llegó a un punto en donde se da cuenta que sus respuestas no están en este plano, no están en lo cotidiano, no están en el trabajo que viene haciendo, que viene de un origen diferente. Lo que está buscando no está en lo común. Y Sí. esa es la angustia de cómo acceder a eso otro para que le aparezcan respuestas. Sí, y se ha consagrado a tratar de buscarlo esto desde la razón, y el tiempo se le ha ido, se ha hecho viejo, como lo va a decir allí, y está todavía sin responder las inquietudes más profundas de su ser. Ha entrado en una crisis. Ya. Entonces, justamente es la crisis de la época, o sea, tenemos que siempre comparar que Fausto es una representación del ser humano de la época. Hay grandes saberes, o sea, es la época del enciclopedismo, todo está registrado. ¿Se acuerdan estas enciclopedias? Los mayorcitos todavía teníamos en nuestras casas las famosas enciclopedias, que eran unos Sí, tomos 24, 30, y ahí uno buscaba todo lo que no era Google ni la Exacto. IA que vendía chat GPT, no, era esos libros que uno iba, ahí estaba todo, biografía de fulano, ahí estaba una definición de una palabra, un concepto técnico de un mineral, a qué tabla, a qué parte de la tabla periódica representaba tal elemento. Todo estaba en esos libros, estaba el culmen de la sabiduría allí. Pero aún así, esa época no tiene respuestas a las cosas más esenciales. Y ¿Cómo? Mario, ¿Mm? Sí. Mario, pues no sé, cuando leí ese, muy buenos días. Gracias por permitirme estar acá. Vi el video pasado y bueno, y quise participar. Cuando leí digamos como esta primera parte, percibí un Fausto muy encarnado, ¿cierto? Porque se percibe evidentemente como un dios, es como un microcosmos dentro del macrocosmos, pero me da digamos como esa sensación de que él piensa que sus sentidos no le permiten elevarse. Y ahora escuchándote, tiene mucho que ver su biografía porque prácticamente él estuvo en un sitio durante toda su vida, sus viajes no fueron muchos realmente. Entonces él se percibe de acuerdo a su propia biografía, pero me dio esa sensación de sentirlo a él demasiado encarnado, o sea, cómo le duele todo lo que le sucede, o sea, en un extremo exagerado, ¿cierto? No percibe otras cosas. Sí, sí, está en esa guardilla metido, por eso dice, está en una cárcel, ¿no? Aquí, lo va a decir, ¿no? Metido en este calabozo. Es decir, si solamente nos quedamos en la cabeza, en los conceptos, en la razón, que hasta cierto punto es necesaria, pues vamos a estar metidos como en una cárcel, ¿no? Eso me hace acordar de un psicólogo muy viejito que conocí, cuando lo conocí era muy viejito. Él hablaba de que nosotros vivíamos metidos en nuestra caverna y hablaba que la caverna era el cráneo y decía que vivíamos como seres humanos dentro de un búnker y que nuestra cabeza era un búnker y que igual que en los búnkeres hay esas ventanitas para poder mirar hacia afuera. Él decía, allí miramos el mundo desde esa pequeña ventana, como en la visera, ¿no? Ese pedacito vemos el mundo. Y eso, pues no sé si él había leído el Fausto, pero describía una situación del hombre moderno, porque esto no es del siglo XVII, XVIII, una descripción, sigue siendo actual. Los, Bueno, los, ahora, los, sí, los Vedantas y la filosofía asiática lo concluyen en una frase: somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Es como esa cárcel, ¿no? El sí, cuerpo. el cuerpo puede ser visto como una cárcel, sí. Y ahí es donde necesitamos ciertos aspectos para salir.
Bueno, pero ¿cómo salimos de una crisis? Es la pregunta que hay que hacerse aquí. ¿Cómo salimos de una crisis? Es una pregunta que nos obliga a hacer esta escena. Estamos en una crisis. ¿Cómo salimos de una crisis? Salir creo- de sí para estar en otros. ¿Cómo dices? Salir de sí. Ah, salir de Salir, sí. salir Ujú. de sí para estar en otros, para Yo creo- percibir a los otros. Yo creo que más que salir de la crisis es disfrutar de la crisis. Bueno, pero Pasarla bien, a pesar pero- de sentirse así. claro, pero para disfrutar de la crisis, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? Dejarse llevar. Conocerla, reconocer. Conocerla, aceptarla y reconocerla, ¿sí? Y aquí Fausto es consciente de su crisis, porque lo señala, que es lo que le genera. No solamente señala el malestar que tiene, sino que señala qué le genera a él esa vivencia interior, ¿sí? Bueno, entonces, también en una crisis, para poder nosotros salir de la crisis, o sea, en términos concretos, tenemos que preguntarnos qué la generó. ¿Qué generó la crisis? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué conllevó a que esa crisis realmente se presentara? Y eso implica ir a los hechos, describir los hechos. Él ya está entrando en una descripción de los hechos. Si él describe ese monólogo melancólico que él tiene, es una descripción de los hechos. Llega a los orígenes, ¿no? Habla de sus ancestros, habla de otros, ¿no? O sea, que no es una cosa que solamente tiene que ver con él, sino que tiene que ver también con sus ancestros como tal. El otro elemento importante para salir de una crisis es no sentirse víctima, sino responsable. Y aquí todavía Fausto no se siente responsable. En el fondo, en la totalidad. ¿Sí? Aunque va a tratar más adelante de decir esto de los sentidos. Si no abro los sentidos, no puedo salir de ella. Es decir, no solamente es a través de la razón, sino de abrir los sentidos. Y al abrir los sentidos debo relacionarme con el mundo. Pero que también es esclavo de los sentidos, ¿no? Yo también lo entendí así. Claro, los sentidos pueden esclavizarnos, ¿sí? Sobre todo porque los sentidos, va a decir más adelante, no nos dan un dato confiable del mundo. Pero también es innegable que solamente podemos conocer el mundo a través de los sentidos. ¿Sí? De todos, los 12, ¿no? Aquí le está hablando un poquito de los 5 sentidos, pero hay que involucrarse con los otros sentidos, sobre todo los superiores. Sí, Bueno, adelante. después seguimos con esto de la crisis porque es uno de los grandes temas, ¿cierto? Cuando habla de la luna, Mario, pues sabemos que la luna por sí misma no da luz, ¿sí? Entonces habla de ese reflejo, de eso, sí, es un reflejo. Claro, está diciendo que ese mundo que vemos es un reflejo. Él reconoce que el mundo que vemos es un reflejo, no es el mundo. Exacto, porque habla de la luna. Sí, pues no habla del sol, habla de la luna. Sabemos que la luna es un reflejo, la luz de la luna es un reflejo como tal, ¿sí? Entonces ahí ya entramos en ese aspecto, digamos que él señala estos aspectos que de alguna manera somos los que nosotros los seres humanos vivimos actualmente. O sea, no es una cosa que se queda para la época de la escolástica, ¿cierto? Bueno, hay muchas preguntas que pudiesen surgir, ¿cierto? Y él va más adelante, él ya no solamente tiene una pregunta concreta sobre la vida, que es lo que guía el proceso de la formación de la vida,
sino que nos está hablando también más adelante de la muerte. O sea, hay dos preguntas que él tiene que todas están respuestas. El origen de la vida, los misterios que rigen el origen de la vida y los misterios que rigen la muerte. O sea que él puede llegar a conocer mucho lo que pasa en ese umbral entre el nacimiento y la muerte, pero desconoce lo que sucede entre ese espacio entre la muerte y el nacimiento. ¿Sí? Ese es un poco lo que él nos va a mencionar. Vida y muerte son temas que están allí, sobre todo en esta escena. Mario, Bueno, ¿qué más? lo que hablabas de los sentidos, lo dice en esta frase, del cual incluso la querida luz del cielo entra turbia al pasar por las vidrieras. O sea que realmente es eso, como los sentidos, no ve la luz que está allá, pero a través de los sentidos. Sí, es una imagen, ¿no? De cómo lo que creemos que estamos viendo realmente es algo que no pasa completamente. Sí, eso lo tenía la humanidad muy clara en el pasado, ¿no? Cuando los hindúes veían el mundo como maya, ilusión. Sí, los persas todavía lo veían así, pero decía, bueno, tenemos que ir a transformar ese mundo de la ilusión, ¿sí? Pero es un concepto que realmente es muy en todas las culturas antiguas estaba esto. Bueno, cuando está en medio de todo esto, ¿quién aparece? Abre el libro El Macrocosmos. El espíritu de la tierra. El espíritu de la La tierra. muerte. ¿Sí es la muerte? Bueno, no. ¿No? Ahora el espíritu de la tierra. Ahora, Él antes, está ahí con el libro del Macrocosmos. No sé si Eso. conocen el símbolo del Macrocosmos. no. ¿No? Es la estrella de, esta estrella de una, dos, la estrella de 6 puntas. La de David, la estrella de David. La estrella de David. Esta estrella es el símbolo del macrocosmos. Está la estrella, alrededor hay un círculo y arriba de ese círculo hay un punto. Esa es la estrella, ese es el macrocosmos. Y ese macrocosmos, esa estrella, es una representación de los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Uno podría coger los cuadritos, cada uno está representado en la antigüedad con un cuadrito hacia arriba, hacia abajo, y uniéndolos es que se forma este símbolo, ¿cierto? No lo había visto. Vuelve la hoja con desaliento y descubre el signo del espíritu de la tierra, o sea, de las fuerzas telúricas, y dice, ¿de cuán distinto modo obra este signo sobre mi alma? Próximo está sin duda espíritu de la tierra, pues mis fuerzas aumentan y siento en mí algo como la embriaguez del nuevo vino. Y comienza a tener esto, invoca al espíritu de la tierra, ¿y qué va a pasar? Pues se asusta, pero antes de eso, él pues en ese proceso se considera un dios, ¿no? O sea, se asimila a un dios. Él dice, yo soy un dios. Bueno, dice, no, pregúntanos y dice, se me hace tan claro. Y en ese momento, pues se le aparece el espíritu y él se asusta. Pero el espíritu le aclara eso, de que él no es el espíritu, que él no es un... Bueno, él dice exactamente que él no es un Dios, que es el espíritu que se percibe de él. Entonces él queda como aburrido, como, ¿cómo es que yo no soy el Dios? Yo pensé que yo era un Dios del nivel del espíritu de la tierra, ¿no? Ajá, y entonces, ¿qué le va a decir el espíritu de la tierra? ¿Qué es qué? Más adelante, ¿no? Un hombre, un sobrehumano. ¿Un qué? Un humano sobre... ¿Qué le va a decir en ese diálogo? Qué interesante, ¿no? Ahí se Criatura molesta Fausto. sobrehumana, le dice, eres una criatura sobrehumana. Sí. Él le va a decir lo siguiente, vamos a leerlo, ¿sí? Vale. Esa parte, que es interesante. ¿Cómo se desgarra mi corazón? Todo mi ser se lanza en busca de nuevos sentimientos. Todo mi corazón a ti se entrega. Aparécete de una vez, aun cuando tu aparición haya de costarme la vida. Coge el libro
pronuncia misteriosamente el signo del espíritu, chisporrotea una llama y el espíritu aparece en ella. ¿Quién me llama? Volviendo el rostro, dice, visión terrible, me has evocado con todo tu poderío, me has obligado con tu llamamiento incesante a salir de mi esfera y ahora, no soporto tu presencia. Te esfuerzas en invocarme, quieres oír mi voz y mirar mi rostro. Cedo a la invocación poderosa de tu alma. Heme aquí. Ahora se apodera de tu naturaleza sobrehumana un terror miserable. ¿Dónde está, pues, aquella invocación potente donde aquel ser que se creaba un mundo que a su antojo dirigía y fecundaba y que en sus arrebatos de gozo se enorgullecía hasta el punto de ponerse al nivel de los espíritus? ¿Qué se ha hecho de aquel Fausto cuya voz incesante llegaba a mis oídos y se lanzaba hacia mí con todas sus fuerzas? ¿Eres tú aquel Fausto, tú, a quien mi aliento asusta hasta el extremo de secarte la fuente de la vida? Solo eres un vil gusano que trémulo se arrastra. Pobrecito Es ya. interesante esto, ¿no? Yo retroceder ante ti, ahí le toca el orgullo, ¿cierto? Espectro flamígero. Sí, soy Fausto, tu igual. Igual. En el océano de la vida y en las borrascas de la acción subo, bajo y floto por todas partes, tan pronto en torno de la cuna como en torno del sepulcro, llevando siempre la vida agitada y ardiente en medio de un mar proceloso y sin fin. Tal es mi constante trabajo en el telar atronador del tiempo para urdir el espléndido ropaje de la divinidad. Fausto, espíritu ardiente, que flotas en el extenso mundo, casi me considero tu igual. Puedes parecerte al espíritu que ideas, pero no a mí. Fausto, aterrado, si no es a ti, ¿a quién será? Yo, que soy la imagen de la divinidad, ni aún a ti puedo parecerme. En ese momento llaman a la puerta. Como siempre, él va a estar interrumpido. Es interesante mirar esos momentos de interrupción que él va a tener, bien por el discípulo o después más adelante por el perro, ¿sí? Perdona, os he oído declamar. ¿Leíais acaso una tragedia griega? Desearía mucho conocer este arte que puede hoy día ser tan útil. He oído decir con frecuencia que puede un cómico habérselas con cualquier predicador. Y bueno, y viene un diálogo con Wagner, ¿cierto? Que es bien interesante. Pero quiero que nos detengamos en esta imagen, como lo llama el espíritu de la tierra, gusano. ¿Qué es un gusano? El que se arrastra, que está en Un la ser que se tierra. arrastra. Que come y duerme todo el día. Come y duerme, un glotón, ¿cierto? Y cuando ha comido suficiente, Duerme. duerme. Y después de que comió hasta reventarse, Se transforma. ¿en qué? Yo entro. ¿En qué se transforma? En una mariposa. En una mariposa. Capulla. Capullito. En una mariposa. Sí. Ah, ahí Esto, está la mariposita. bueno, más o menos, ¿no? Justo es esto, ¿no? Él es un gusano que se arrastra sobre la tierra, es lo más materialista que existe. Y ahora esta oruga debe hacer todo su proceso de metamorfosis. Cuando ha comido y ha comido todo lo que ha tenido que comer, hace un capullo, se mete en ese capullo y comienza tu transformación. Y de esta transformación va a surgir ella transformada, esta oruga, en mariposa. Eso es justamente lo que tendría que provocar una crisis. Una verdadera crisis llevada a buen término. Generalmente nos quedamos aquí, anquilosados en la crisis. Pero la crisis tiene que llevarnos a transformaciones. Es el mismo ser que aquí entra en un proceso de metamorfosis. Y para eso hay que soportar el dolor. Y hay dolor porque hay conciencia. Siempre que hay dolor, hay conciencia.
El dolor nos lleva a la conciencia. De hecho, cualquier dolor físico, anímico, espiritual, ese dolor te cumple una tarea muy importante. Yo sé que estamos en una época que el dolor tratamos siempre de aniquilarlo. Bueno, a veces hay que combatir con el dolor, ¿cierto? A veces el dolor no nos deja ser funcionales, pero hoy en día hay un abuso de los analgésicos de una manera atroz en el mundo. O sea, no hablemos solamente del acetaminofén. Hoy en Mario, día se toman cantidades de analgésicos potentísimos como el tramal y muchos otros, inclusive que están, digamos, direccionados para tratamientos de pacientes terminales, como en el cáncer, enfermedades degenerativas. Hoy en día eso se tiene acceso. una pregunta, un momento, Mario, qué pena interrumpirte. A mí siempre me ha llamado la atención, fíjate, en el capullo el gusano necesita de la linfa de su sangre para transformarse. No es que le salen alas, sino se transforma integralmente. ¿Por qué la mayoría de los seres humanos nos quedamos ahí, en el capullo? Porque justamente no logramos transformar la crisis. Es decir, parte de eso, como decíamos, era reconocer. Si yo no reconozco que tengo una crisis y que la está generando puntualmente, yo me quedo anquilosado. Generalmente lo que hacemos los seres humanos es culpar a otros, señalar hacia afuera, pero nunca hay una pregunta hacia adentro. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Sí, es una pregunta que yo he aprendido a hacerme, aunque no tenga que ver conmigo, ¿sí? En primera instancia, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Esto, adentrarnos justamente en este aspecto de la esencia de lo que llamaríamos la crisis misma, la que estoy buscando por aquí, unos datos, me hizo, acá creo. Es decir, el reconocimiento de lo que es una crisis es fundamental. O sea, ¿qué pasa? Y normalmente hay un ejercicio que uno puede le puede ayudar a uno mucho a superar la crisis. La primera reflexión o pregunta es, ¿qué pasó? Y debo limitarme estrictamente a los hechos. ¿Qué pasó? Y voy a los hechos. Paso 1, paso 2, ¿no? Nosotros llamamos a decir en la antroposofía el paso tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hechos. Podemos hacer un segundo paso frente a los hechos. Estos hechos, ¿qué sentimientos y emociones generaron en mí? Para separar las dos cosas, porque es que el conflicto es que yo uno mis sentimientos a los hechos. Por ejemplo, hay una frase muy coloquial que decimos, es que tú me haces sentir mal. Entonces, cuando yo le doy lugar a tú me haces sentir mal, yo le estoy dando al otro el poder de manipular mis sentimientos, mis emociones. El otro tiene poder sobre mí. Un tanto distinto sería si yo lo dijera, es que lo que tú haces, la forma como tú te comportas, la forma como tú actúas, despierta o me hace sentir a mí, me genera a mí estos sentimientos. Y es muy sutil, pero aquí estoy colocando la responsabilidad de los actos en el otro y de mis sentimientos en mí. Pero ya llegar a ese nivel me coloca en un nivel distinto de la situación que me está generando una crisis, ¿sí? Y ese es un paso muy importante. Ahora viene la segunda pregunta, digamos, la segunda fase, y es, ¿qué consecuencias trajo esto? Estos hechos, estas situaciones, ¿qué consecuencias trajo? ¿Cómo esto afectó a otros? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel mis comportamientos, mis formas de reaccionar frente a la situación? ¿Qué generó eso en los demás? Y solo en la tercera fase podría preguntarme cómo puedo restaurar, reparar. Desde justamente mi propia conciencia de responsabilidad, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que nos deja anquilosados lo tenemos aquí, miedo, angustia, oscuridad. En una crisis nosotros no vemos salidas.
Estamos solamente centrados en nuestra necesidad personal que está movida por nuestras emociones. Pero toda crisis nos está trayendo algo nuevo, algo que debe ser cambiado de alguna manera en el contexto personal o social. Y justamente cuando logro salir de esto y salir de mi propia necesidad, hacer estas primera y segunda fase, yo puedo salir a lo que es la luz. Y ahí desde la luz justamente va a aparecer eso que conllevaría a salir de la crisis. A veces tratamos de resolver las crisis con los métodos antiguos, como nosotros hemos resuelto nuestros conflictos de una generación a otra, o como lo aprendí de mis papás o de mis abuelos. Eso no es malo en principio, porque eso es un bagaje de experiencia que nos antecede. Pero generalmente las crisis me está diciendo estas formas, como tú quieres resolver esto, no son las que debes aplicar ahora. Y justamente que yo siga enredado en la crisis en vez de salir, implica que yo estoy justamente anquilosado en medio de este capullo, metido allí en medio de mis miedos, angustias, oscuridad, en medio de mis formas antiguas. Y mientras siga acá, pues aquí seguiré sumido en este espacio y no va a poder emerger el aspecto de la luz. Entonces, en este sentido, bueno, después vamos a mirar que aquí en el relato, ya casi, bueno, nos quedan 15 minutos. Acá en el relato va a aparecer después que él va a mirar unas campanas, porque todo este relato nos va a decir también que lo saca él de allí, ¿sí? Él va a tener la idea de suicidarse, de quitarse la vida, pero algo lo saca realmente de ese estado en que él está y entonces se detiene, ¿no? en ese instante. Bueno, eso de otro es para después. Pero entonces, básicamente, digamos, bueno, no tan básicamente, el aspecto justamente, digamos, el drama, tanto de Fausto, por ahora es un drama, igual que Parzival, es que son personas que no han alcanzado su madurez. Un gusano es un ser que no ha alcanzado su madurez, porque su madurez va a depender cuando él se transforme y logre la metamorfosis, convertirse justamente en mariposa. Es un gusano, es un ser que todavía le falta madurez. Y esta madurez inmadurez que él percibe de sí mismo quiere resolverla a través de la magia. Y ahí es cuando entonces aparece el espíritu de la tierra, ¿sí? Muchas veces a nosotros también nos pasa eso, quizás no a través de la magia, pero vamos y consultamos al que lee las cartas, el cigarrillo, los naipes, ¿sí? A veces en los momentos de profundas angustias recurrimos a esto. Pues yo no digo que cosa sea malo, pero buscamos todo esto que nos supera justamente al aspecto de lo que sería razonable. O entramos en terapia, ¿no? También. Bueno, ya eso sería mucho mejor. Sí. Porque la terapia ya nos ayuda, ¿no? Y justamente ahí es que te sucede, ¿no? Aunque a veces un buen brujo es mejor que un mal psicólogo. Bueno, yo tuve un compañero, eso me hiciste acordar de un profesor de la universidad que nos contaba que él se graduó, tuvo toda su carrera con un compañero que se graduaron los dos, y una vez se graduó, él montó un consultorio de chamán, literalmente. Mientras este profesor fue y montó su consultorio de psicología, su compañero montó su consultorio de chamán y tenía su túnica y toda esa cosa y la bola de cristal, literal, un consultorio de esos esotéricos. Y entonces una vez este amigo lo invita, o sea, el que cogió por el camino de la magia y lo otro, lo invita, se encuentra y dice, no, anda, y entonces él va y conoce todo eso y le dice, güey, y te resulta, dice, yo estoy ya tapado en plata, hermano. Entonces le dice, pero ¿y cómo haces? Me dice, ¿y es que vos te volviste realmente un chama? Y dice, no, yo utilizo todas las herramientas psicológicas, ¿sí? Que tengo para ayudar a la gente. Pero si yo digo que soy psicólogo, nadie va a ir a mi consulta. Pero si digo que soy chamán y que aquí en la bola de cristal les veo lo que les pasa, pues lo puedo resolver. Bueno, es interesante porque muchas veces
Realmente los chamanes, más que brujo, tienen una intuición para conocer nuestra esencia. Tienen capacidad de mirar qué tipo de temperamento tenemos, carácter. Entran mucho en ese aspecto de lo interior psicológico. Y ahí está como su cualidad, más allá de su saber de brujo, digámoslo en sí mismo. Entonces puede servir realmente. Y además porque este mismo profesor decía, con respecto al que en ese momento estaba viendo la crisis de la disciplina de la psicología, él decía de que realmente los psicólogos, él veía a su juicio, que los psicólogos no entraban en una empatía con los pacientes, mientras el brujo sí. Y entonces hablábamos de esas cosas esenciales que hay un espacio de conversación y de encuentro con el otro. Que a veces se vuelven cosas muy formales, lo que pasa hoy en día, ¿no? A uno a consulta, el médico está 15 minutos llenando papeles, si escasamente lo mira uno, escasamente lo ausculta, escasamente lo toca, ¿no? Y hay gente con que lo toquen ya está sana. Entonces, bueno, la cuestión está en que justamente en cualquier circunstancia es cómo nosotros logramos adentrarnos en este, digamos, fase 1, las preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron los hechos? ¿Cuáles son mis sentimientos frente a esos hechos? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Y a partir de esa conciencia, ahora, ¿cómo restauro? O sea, yo me hago un ser responsable. No dejo que la culpa, que me faltó colocar aquí, me aplaste. Porque ese es otro elemento que no nos deja avanzar, la culpa. Cuando estás señalando, cuando estás colocando constantemente el dedo sobre la llaga, lo que decimos nosotros coloquialmente. Y mientras eso suceda, no podemos avanzar, ¿sí? Viene todo esto que tiene que ver con esta otra imagen, que nos vemos en un mundo que tiene que ver con la represión, el pecado, nos lleva a la hipocresía, al miedo al dolor, a la mojigatería. Y uno piensa que eso es del medioevo, pero eso pasa hoy en día. En estos días estaba una reunión y el discurso de la persona era totalmente desde este punto de vista. Está el otro, por supuesto, contrario, que es el libertinaje, es el desenfreno sin límites, el vacío, el placer máximo, todo lo que es los puntos extremos. Y justamente algo de lo que nos va a mostrar esta obra es que el mal, estas dos características que mencionamos hace 8 días que tiene el mal, se mueven los extremos. La situación del mal no es una cuestión de diada, bien y mal. Es una cuestión de bien, mal, ¿sí? No es bien, mal, sino que todos los extremos es mal y mal. Y el punto medio justamente tiene que ver con el bien. En toda la filosofía antigua, el objeto, la virtud máxima, el culmen, digamos, de las virtudes, era alcanzar el justo medio. Y para alcanzar el justo medio tenemos que movernos como en una balanza entre un lado y el otro. No es que excluyamos uno o el otro. Cuando excluimos uno, pues está mal. ¿Sí? Decir uno, por ejemplo, comer mucho, pues como la oruga, pues para la oruga está bien, para nosotros quizás no está bien, pero no comer es el otro extremo. ¿Sí? Y así cada cosa extrema nos está colocando un aspecto del mal, y eso es una característica que nos coloca la obra del Fausto. Oscar. Mario, hay también aquí como un desafío, o lo entiendo mal, cuando él dice, vas a merecer tú que aún eres gusano, esta alta vida, este placer de dioses. Si solo consiste en volverte decidido la espalda al dulce sol de esta tierra, prepárate a forzar las fuerzas ante las que todos quieren pasar de largo. Ya es hora de demostrar mediante hechos que la dignidad del hombre no cede ante la grandeza de los dioses, que no siente temor cuando se encuentra ante esa oscura cima en la que la fantasía se condena a su propio tormento, que no elude adentrarse por ese estrecho pasaje alrededor de cuya abertura arden llamas el infierno entero.
No sé si ese es como un alto que él hace cuando está en ese momento de duda frente a al deseo de morir, frente a la Sí, duda del suicidio. sí. A veces ahí nos adentramos en la pregunta de los suicidas, ¿no? A veces pensamos que anulando nuestra existencia se solucionarían los problemas. Casi siempre, yo siempre digo que hay que ser muy, yo me salgo de esta acá de compartir pantalla, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con los suicidas, porque muchas veces en una crisis existencial de estas uno cree que esa es la solución a todos los males, ¿sí? Eso es lo que uno siempre considera. Y mucha gente accede al suicidio como una posibilidad de solución a esos conflictos. O para encontrar ese otro ambiente donde yo no voy a tener el dolor y el sufrimiento que sí tengo sobre la tierra, que es otra de las causas que yo he encontrado mucho en las personas que intentan suicidarse. Hay otro elemento que es querer huir, ¿no? De las responsabilidades que la vida misma me exige y me confronta. Entonces, lo cierto es que el ser humano tiene que buscar un trascender, él debe trascender. Y justamente ese trascender implica tener que voltear todas estas cosas y enfrentarse a lo que va a ser la muerte, ¿no? Porque él va a decir acá, bueno, uno para entrar en una crisis, quiero que lo profundicemos dentro de 8 días, la crisis tiene pasos y son pasos hacia abajo, ¿sí? Y aquí Goethe describe muy finamente los pasos de entrar en esa crisis. El primer aspecto, lo voy a mencionar, es la duda. Luego, en esa duda hay solamente una concepción materialista de la situación. Pasado esto, pasamos a la cuestión de la desesperanza. Ya no vemos esperanza. Como la esperanza no está, uno dice, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivir? Que Dios me lleve y me mate un rayo, dice uno, pero como Dios no manda el rayo que lo fulmine a uno, entonces uno va a entrar en la ideación suicida. Y estando en lo más profundo voy a volver porque esta me sirve aquí. Esta cosita acá me va a servir. Volver acá. Aquí, estando en lo más profundo, es donde yo tengo las ideas suicidas. Saliendo de esta fase o entrando a ella, es que yo tengo, estoy en el umbral y ahí entonces tengo el acto suicida. En la fase de depresión más profunda, de impotencia, aquí no tengo fuerza para matarme. Pero ideo. Saliendo de la crisis, o cuando vuelvo a entrar en ella, ahí es cuando te cometo el acto. Perdón, Mario, por eso es que es tan importante cuando una persona deprimida está medicada, buscar ayuda profesional, pero ayuda profesional con mayúscula, porque normalmente cuando sale de la medicación es que se suicida porque entra en esa realidad. Sí, sí. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, si ya nos metemos en el campo humano clínico, y lo digo porque, o sea, no es porque tengamos que ser profesionales de la salud mental, pero conocer esto porque usted no se imagina la cantidad de ideación suicida que tienen los seres humanos hoy. Son muchas, muchas. Y creo que cuando nosotros los que, bueno, yo le puedo decir que he vivido crisis muy profundas desde todos los flancos, llega un momento en que uno dice, ¿y esto para qué tiene sentido? O sea, yo pienso que decir uno, no, yo nunca he tenido la idea de siquiera rozar el umbral de la muerte por mí mismo.
En una situación de crisis, y hemos vivido realmente crisis verdaderas, hay momentos en que uno dice, ¿qué sentido tiene la vida? Y conocer esto es muy importante porque podemos ayudar a otro. Allí, en una conversación con un amigo, con el papá, con la mamá, con los hijos, con los hermanos, con los amigos, con un vecino. Y saber que alguien está allí en ese momento es muy importante, porque hoy en día vivimos aquí. Ese es el ámbito anímico en que vivimos los seres humanos en nuestra época. A veces sin darnos cuenta, ¿no? Tantas depresiones, tantos síndromes psicológicos, esto tiene que ver con esto. A veces hay que lograr como desatar, destapar esta olla, como es un nacido, como que drenarlo. Pero justamente es individual, no es que es el consejo, no, no te mates, que matarse no es bueno, no. Hay que entrar dentro de la naturaleza de la persona. Pero yo quiero que retomemos esto con más calma la próxima semana de estas fases. Porque me parece que es importante. Y luego él sale de esta situación de la crisis, viene todas estas imágenes de la resurrección, lo que él escucha, y va a llegar un momento en que él se siente un verdadero hombre, un verdadero ser humano. También nos muestra de que este Fausto más adelante tiene un camino interior. Y va a terminar ya al final de esta escena con un verso que quiero terminar. Creo que los compartí a ustedes. Voy a salir de aquí un momento. A ver si está aquí. Para que lo puedan ir acompañando. En el diálogo con Wagner, Wagner le va a decir, ay, qué bueno que tú tienes esto, aquello, lo otro, ¿no? Entonces le contesta a Wagner, no tienes conciencia más que de una sola pulsión. Ah, no quieras conocer nunca la otra. Dos almas habitan en mi pecho. La una quiere de la otra separarse. La una sostiénese con brutal deleite amoroso al mundo, aferrándose a sus órganos. La otra se levanta violentamente del polvo hacia las regiones de los nobles antepasados. Oh, si hay espíritus en el aire que reinante tejen entre la tierra y el cielo, descended de la dorada niebla y llevadme lejos a una vida nueva y colorida. Si fuese mío un manto mágico y me llevara a países lejanos, para mí sería la prenda más preciosa, no la vendería ni por el manto de un rey. Y uno podría decir que este verso, que está escrito originalmente en verso, es lo que definiría el Fausto. Hay dos almas en mi pecho. O sea, los dos extremos. ¿Sí? La una que me quiere llevar a sublimes regiones y la otra que me quiere meter en los deleites y las pasiones del mundo. ¿A cuál me dejo subyugar? Pues uno diría un verdadero ser humano se convierte en el áuriga. ¿Conocen esta imagen del áuriga de Delfos, que templa los caballos briosos y los contiene dentro de, aquí dentro, en el centro de su ser? Bueno, tenemos que hacer euritmia. Ujú. Una pregunta, Mario. ¿Tiene que ver con el doble? ¿Esta alma que va al antepasado es también el doble? Hay parte del doble, pero aquí Fausto está describiendo el doble de la época. Más allá del doble Gracias. individual, lo que está describiendo es el doble de la época, porque también las épocas tienen un doble, ¿no? Sí. Esa tendencia mojigata que se vivía más en ese tiempo. Hoy tenemos el doble nuestro, está más en el otro lado, ¿no? El libertinaje. Bueno, tenemos los dos, pero hoy en día es mucho más frecuente el libertinaje, la vida totalmente lisonjera, como diría, ¿no? O sea, dedicada a las pasiones. En la época todavía de Goethe era el moralismo, ¿no? Es muy fuerte.
Y hoy en día uno puede tener tendencia a las dos. Ahí la pregunta es, ¿hacia dónde tiendo yo? ¿Sí? Gracias, Bueno, Mario. tenemos que hacer euritmia. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Les recomiendo, por favor, que leamos la siguiente escena, que es el gabinete de estudio y el mismo gabinete, porque ahí es donde se hace el pacto. Y Gabinete. Mario, muchísimas gracias. con Muchas mucho gracias, gusto. Que tengan buen resto de día. Vamos a moverlo, por favor. Hay unos 5 minuticos, 6 minutos aquí en euritmia y para resonar dentro de nuestra alma esto del Fausto. Entonces, lo primero es que vamos a caminar en el espacio que estemos. Empecemos caminando con las puntas, con las punticas. ¿Vale? Punticas, punticas. Y después pasamos a los talones, talones. Talitos, talones. Talones, talones. Después los pies hacia adentro. Hacia adentro, hacia adentro. Y después los hacia afuera, delante de los pies, ¿sí? Como de no, haciendo no. Nos ubicamos en algún ladito. Vamos a hacer nuestro IAO y le vamos a agregar algo a esa IO para aumentarla cuando la queramos hacer diferente. Entonces, nos dejamos descolgar el cuerpo. Sentimos una fuerza desde la punta, el dedo gordo, pasa por nuestro pie y empieza a subir por nuestros pies, nuestras rodillas, nuestros muslos, la cadera, toda la parte de la columna vertebral y nos llega a la cabeza. Y ahí hacemos nuestra y después hacemos un brinco, hacemos nuestra y estando en esta posición hacemos la O y recogemos. Y estando ahí parados, vamos a hacer nuestra IAO desde los puntos donde coincide el centro de la esfera que estamos haciendo. Primero está en nosotros y después nos movemos hacia atrás, como si nos jalaran de la parte trasera, que tuviéramos una cuerdita atrás, sin levantar los pies. Y después vamos hacia adelante, como si nuestro centro estuviera aquí. Y volvemos. Relajamos. Vamos a volver a hacer esta que es nueva aquí. Hacia atrás. Y... Perdón. En todo el centro hacemos la I. Y... Hacia atrás. La... Vamos a cerrar este ejercicio de la IAO con la primera. Dejamos descolgar. Todo el gordo del pie. Empezamos a sentir que hay un impulso hacia arriba. Como el niño pequeño que se quiere erguir. Siente su columna, sus pies, todo, su cabeza. Y ahí tenemos nuestra. Y... Abrimos. Y va nuestra. Y recogemos. Como estamos en pantalla, vamos a hacer este ejercicio con la última frase que dio Mario, que son los 2 dones. Entonces, vamos un poquito hacia adelante cuando hagamos esto. 2 dones hay en la vida. Inspirar y expirar. Inspirar te oprime. Expirar te libera. Agradece a Dios cuando te oprime. Y agradece a Dios cuando te libera. Entonces vamos a hacerlo en el ritmo. Inspirar, vamos hacia adelante.
Nos recogemos hacia el pecho un poquito. Expirar, vamos hacia atrás y soltamos. Inspirar. Expirar. Inspirar te oprime. Expirar te libera. Agradece a Dios cuando te oprime. Y agradece a Dios cuando te libera. Vamos a hacer nuestro último ejercicio de la palabra. Ponemos derechito, rayito de sol. Las manos a la altura de los hombros. Yo pienso la palabra. Abrimos la pierna derecha y subimos a la altura de la laringe. Yo hablo. Bajamos al corazón, abrimos la otra pierna. Yo hablé. Abrimos una de las piernas y más y hacemos como una X. Yo me busco en el espíritu. Cerramos uno de los pies y va a la altura de la cabeza. Yo me busco en mí mismo. Cerramos las dos piernas, las manos y hacemos una U. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Lentamente las manos. La vamos a hacer ya no tan explicado. 2 veces más. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Lentamente. Esta la vamos a hacer sin sonido. Solo en movimiento. Lentamente las manos para que no se dañen estos ejercicios. La llevamos al corazón y esperamos unos 15 segundos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Mario. Gracias, Oscar. Un abrazo. Un Chao. abrazo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Nuestro verso. Ay, el verso. ¿Quién desea leerlo? Yo lo leo entonces. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Gracias, Alba. A ustedes, Bueno, para gracias. todos. Chao. 8 días. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.